Bueno, estimados alumnos, muchas gracias por llegar a este video, a este primer video, el cual es la primera ayudantía digital que vamos a realizar de su curso de Tecnología y Sistemas de Información. Parto por presentarme, para los que no me conocen, mi nombre es José Yáñez, también puede que me cachen más por mi apodo, soy el Pepe, varios ya me han escrito algunos correos, algunas dudas y todo, pero bueno, aquí está mi cara para que cachen quién soy, y si me ven en la universidad me van a pedir ayuda o qué sé yo, todo lo que estamos los ayudantes para eso. Eh, Nada, partir por darles la bienvenida a esta primera ayudantía, la cual espero sea de su provecho y les sirva el máximo posible para que les vaya mejor en su solemne. Entonces partamos, pues, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? Básicamente vamos a repasar el caso 1, pero con otra base de datos distinta y viendo los ejercicios en una forma quizás más sencilla para que primero puedan internalizar cómo funciona cada uno y luego después puedan aplicarlo a otras formas más difíciles. Bueno, esto ya lo deberían saber hacer todos, pero igual vamos a poner el repaso para quienes aún tienen algún tipo de dificultad. ¿Cuál es el desafío? ¿Qué hacer cuando no vemos todas las celdas o algunas o ninguna? Bueno, entonces, súper sencillo. ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando están todas las celdas ocultas? Son dos pasos. Primero, se paran aquí arribita, donde sale esa cruz blanca, y hacen clic. Si se fijan, toda la columna de los números de las filas ha quedado azul. Tras hacer esto, se mueven un poquito a la derecha, con calma, hasta que salga esa doble flecha con una línea blanca entre medio. Después de hacer eso, hacen clic y arrastran hacia el lado. Con eso van a mostrar todas las celdas que estaban ocultas. Y ahora, para autoajustar el tamaño de las celdas, se paran en cualquier espacio intermedio, donde salga esta flechita doble, pero sí la línea blanca entre medio, y hacen doble clic. Y listo, tenemos solucionado el primer desafío. Bueno, entonces, ¿cuál es el primer concepto que vamos a ver? Es cómo moverse rápidamente dentro de la planilla Excel. Y para eso la idea es que aprendamos a ocupar el teclado en vez del mouse. ¿Qué es lo primero que tienen que saber? Básicamente ocupar las combinaciones distintas de tres teclas. La primera es Control, la segunda es Shift y finalmente tenemos las cuatro flechitas por acá. En fin, cómo vamos a ir combinando esas teclas es lo que vamos a ver a continuación con los primeros ejercicios. Vamos. Bueno, entonces revisemos el enunciado. Lo que nos pide en el análisis por prueba, es decir, un análisis hacia abajo de columna, es lograr el valor mínimo para cada uno de los factores. O sea, el mínimo del NEM, de matemáticas, lenguaje, ciencia e historia. Luego lo mismo con el máximo y el promedio. Entonces nos vamos al Excel. Aquí la gracia que quiero es que se muevan solo con el teclado, no con el mouse. Entonces, control hacia abajo y llegamos al último dato disponible. Nos movemos uno más hacia abajo y vemos que están los datos del máximo, promedio y el mínimo. Entonces, bien fácil, que lo que tenemos que hacer es igual max, que es la fórmula para obtener el máximo. Vamos hacia arriba, nos movemos uno hacia abajo y enter. Después para el promedio, igual promedio. Nos movemos uno hacia arriba, otro hacia arriba con las flechitas. Ahora, control shift más flecha hacia arriba para llegar hasta el primer dato. Y como sabemos, tenemos que no considerar el título, es decir, el NEM. Entonces, shift y una flecha hacia abajo. Luego enter y tenemos el promedio. Finalmente el mínimo va a ser igual min. Nos movemos 3 hacia arriba, control shift hacia arriba, shift hacia abajo, enter. Ahora si se dan cuenta hay un problema. Es que acá no nos dan números, nos dan letras. ¿Por qué puede pasar esto? Esto en realidad es una maldad que se le ha ocurrido al ayudante y se le puede ocurrir al profesor en la prueba, que es que ha puesto el formato de las celdas en texto. Si ven acá arriba dice texto. Por lo tanto seleccionan todo el rango en el cual puedan tener este riesgo de que el formato esté en texto y le aplican el formato general. Si ustedes se dan cuenta, la fórmula no se va a actualizar. Para poder actualizarla tienen que meterse a editarla con F2, Enter. F2, Enter, F2. Y ahí están los valores del máximo, promedio y el mínimo para el NEM.
Pero nos pedía que hiciéramos eso para todas las pruebas, es decir, para castellano, matemáticas, ciencias e historia. ¿Cuál es la forma más rápida? En lugar de escribir de nuevo aquí igual max y así, sencillamente copiamos estas tres celdas, control C, nos movemos uno hacia arriba, control hacia la derecha para llegar al último dato, uno hacia abajo, control shift hacia la izquierda, enter. Y ahí concluimos esta parte del ejercicio. Luego, para ajustar las celdas que no se ven, damos formato y listo. Otro elemento relevante que tenemos que evaluar es cómo cambiarle el formato a cómo se visualizan los textos o los datos dentro de nuestra planilla. Bueno, en el enunciado nos pedía que cambiáramos una serie de datos que estaban con formatos equivocados. Por ejemplo, aquí el folio pueden ver que está en formato fecha, cuando debería ser un número correlativo. El NEM está en porcentaje, cuando debería ser un puntaje. Y las matemáticas está en formato de moneda, cuando también debería ser un puntaje. Entonces, ¿qué es la manera más fácil que hacer? Seleccionar todo el rango de datos y darle formato general. Por lo tanto, Control Shift hacia el lado y hacia abajo de nuevo para incluir todos los datos. Hacemos el botón, la combinación que nos enseñaron en clases, que es Control más el número 1, y se abre este asistente de formato. Entonces seleccionamos aquí general y damos a aceptar. Si se fijan, se actualizó el folio correctamente desde el 1 hasta el 850, que es la cantidad de datos que tenemos. El NEM está en puntaje y las matemáticas también. Ahora también, para cerrar el tema del formato que nos pedían arriba, demos formato a la hoja. Nos paramos en la primera celda de folio, Control Shift hacia la derecha para seleccionar todo el eje de encabezados y le damos color y formato de negritas. Luego también nos pedían todos los bordes, por lo tanto Control Shift hacia el lado, hacia abajo, y seleccionamos todos los bordes. Y bueno, el último concepto importante que vamos a revisar en esta ayuntía es el tema de la fijación de celdas. ¿Para qué se fijan las celdas? Para que cuando ustedes copian una fórmula hacia abajo o hacia el lado o ambas, pueda funcionar de la forma que ustedes quieran que funcione, es decir, que toman los valores que ustedes necesitan. Para fijar una celda o un rango de datos, la forma más fácil es apretar el botón F4. Bueno, cuando ustedes hagan clic en ese botón, hay tres posibles opciones que van a ir variando cada vez que ustedes le hagan clic. Una opción es que fije ambos rangos, es decir, la columna y las filas. Luego otra opción es que fije solo las columnas y otra opción es que fije solo las filas. Bueno, hasta ahí todo fácil. Apretar F4 una, dos o tres veces según fijar columnas, filas o ambos. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es la dificultad en esta parte del ejercicio? Saber qué es lo que tienen que fijar. Una, dos o ambas. ¿Y cómo saben esto? Bueno, eso va a depender. Puede que se lo digamos claramente en el enunciado, lo cual no es muy probable. Puede que ustedes tengan que interpretar según la información disponible. Y la tercera, y la más probable, es que tengan que ocupar simplemente la lógica. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen que hacer un sumaproducto, obviamente van a tener que fijar la matriz o la fila o columna de ponderadores. Es decir, hacia los lados y hacia abajo. Porque no quieren que se mueva, quieren que siempre se multiplique por lo mismo. Entonces ahora, con todos los conceptos revisados, vamos a hacer la pregunta 3 completa para repasar todo lo visto durante la ayudantía. Bueno, entonces en esta parte vamos a ir mucho más rápido, ya que ustedes ahora conocen todas las herramientas. Nos piden el mínimo entre las 5 evaluaciones, entonces igual min y seleccionamos el rango. Luego copiamos, nos movemos hacia el lado, hacia abajo, volvemos a ir un poquito, Control Shift hacia arriba, Enter. Ahí está el mínimo de todos. Luego nos dicen el segundo mayor entre las 4 pruebas que se rinden de la PSU. Por lo tanto, K.ésimo mayor de la matriz desde historia hasta matemáticas, y el K va a ser el segundo, que es lo que nos piden. Se copia, se baja, se pega, listo. Luego el tercer menor, por lo tanto aquí la fórmula es Késimo punto menor. ¿Cuál va a ser la matriz? De nuevo, las 4 pruebas que se rindieron, y el K va a ser el número 3. Control
C, nos movemos hacia el lado, hacia arriba, listo. Y si se dan cuenta, coincide que el segundo mayor es igual al tercer menor, porque son 4 datos. Luego el primer indicador de máximo, que es el máximo entre las 4 pruebas y el NEM. Por lo tanto, igual max de las 5 evaluaciones. Control C, nos vamos hacia abajo, nos vamos hacia arriba, listo, rápido, volamos. Y además te piden un indicador que sea el máximo entre la PSU de historia y la PSU de ciencias, lo cual ustedes, como bien saben, les sirve para elegir cuál van a ocupar para entrar a la Universidad de Chile. Sean para abajo, sean para arriba, enter, listo. Y finalmente vamos a calcular las ponderaciones que nos piden hacia el final del ejercicio 3. Para esto necesitamos la información que está en la hoja ponderadores. Si nos fijamos, NEM, matemáticas, lenguaje, ciencias, historia, lo vamos a copiar. Y vamos a ver que en la página anterior están ordenados de la misma forma. NEM, matemáticas, lenguaje, ciencia, historia. Por lo tanto, podemos pegar aquí arriba, traspuesto. Y tenemos entonces los datos para calcular nuestras ponderaciones. Entonces, la ponderación 1 era bastante simple. Era un suma producto de los 5 elementos evaluados multiplicados por sus respectivos porcentajes. Y como sabemos, los porcentajes, los ponderadores, deben ser siempre los mismos, por lo tanto lo fijamos con un F4. Eso sí, hay que ser observador y darse cuenta que los porcentajes aquí suman más de 100, por lo tanto no está dividido 1, está dividido 110. Para calcular eso, lo más sencillo es hacer una suma de los porcentajes que se están evaluando. Y eso también debemos fijarlo. Entonces así logramos el ponderador 1. Lo copiamos, lo pegamos y listo. Para calcular el ponderador 2 es lo mismo, pero incluso un poco más sencillo. Nos piden que solo calculemos la suma producto de la PSU de lenguaje y matemáticas, las obligatorias, con el NEM. Nuevamente fijamos la matriz de ponderaciones. Y como es un resultado ponderado, hay que dividir esto por la suma de los porcentajes que se representan, lo cual también se fija. Copiamos, nos vamos hacia abajo, hacia arriba, listo. Finalmente el ponderador 3 es el puntaje con el que uno postula a la universidad, en este caso a la Universidad de Chile. ¿Cómo calcularíamos eso? Sencillo, es el ponderador 2 multiplicado por cuánto pondera, es decir, en este caso la suma de los porcentajes incluidos, o sea, lenguaje, matemáticas y NEM, fijado, siempre recuérdenlo, más el valor calculado en el máximo 2, es decir, el máximo entre ciencia e historia, por cuánto representa, el 10%, fijado. Y finalmente copiamos, pegamos eso y hemos calculado toda la información que nos pedían en esta ayudantía. Y bueno, esa fue la ayudantía 1, ojalá les haya gustado. Por favor, hagan todos sus comentarios acá abajito sobre qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que no les gustó, qué cambiarían, qué sugerencias tienen, qué les gustaría que viéramos en las siguientes ayudantías. Todo lo que ustedes comenten va a ser tomado en consideración, y la idea es que de esta forma podamos hacer el mejor trabajo posible para ayudarlos, ya que esto en realidad es para eso, es para ayudarlos a ustedes, para que les vaya bien mejor en la Solemne 1, en la Solemne 2 y en general para que aprendan Excel, porque es una herramienta que les va a servir durante toda la carrera y con una probabilidad muy alta para todo su futuro laboral. Así que saquen el jugo al ramo, saquen el jugo a sus ayudantes de cada sección. A mí también me pueden pedir ayuda, para eso estamos. Así que eso, muchas gracias y nos estamos viendo en la ayudantía número 2.